utilice sus medicamentos, las hierbas medicinales tradicionales cuando no tienen los medicamentos farmacéuticos. Si su pueblo vive principalmente de la caza, de la pesca y de la recolección de frutas, y eso se ha dificultado por las condiciones que hemos escuchado esta mañana, ¿cómo ha afectado eso la salud de los niños? Si no consiguen pescar, si no consiguen recolectar frutas, si no consiguen cazar porque no les permiten, esa carencia de esa alimentación, ¿cómo siente ella que afecta la salud de los niños y los ancianos? Porque baero ya pota o pecha mate y coro vivita porque sapura grande lo toca. Pecha. Sí, repercute por las criaturas, por la falta de esa alimentación natural que ellos obtenían por la caza, la pesca, los frutos silvestres. ¿Y de qué se alimentan principalmente esos niños hoy? Antes ayer la pecha antes pecha lo que le coro chuguamiana algunas cosas a mí pero se perruta pe ya por comprar y miro pues con la pero soten por el familia pero. Dicen que ahora ellos, de acuerdo a lo que a sus recursos que obtienen, salen en la ruta y adquieren alguna alimentación y bueno, con eso se mantienen. Muchas gracias, doña Antonia. Muchas gracias, juez Ventura Robles. Le pregunto al juez Leonardo Franco si quiere formular una pregunta. Como no, presidente, gracias. Yo quisiera preguntar, en primer lugar, sobre la situación de la educación en general. ¿Cómo se forman a los niños cuyo número está aumentando? Hay maestros provenientes de otras comunidades, de grupos religiosos. ¿Los padres y madres juegan algún rol en la educación de los niños? Orero huerecola maestro bebé. Hoy la profesor mocoy indígena a la ore comodidad. Tienen dos profesores indígenas que enseñan la comunidad. No hay que. Religiosos y eso no entran en su, no se dedican a la educación allí. Hago otra pregunta diferente, si me permite. En cuanto al movimiento de población, ¿usted en su vida ha visto un movimiento fuerte de migrantes, de gente de la comunidad que se van a otras partes? Se van a Asunción, a otras tierras, a otras ciudades. Si es así, ¿qué pasa con ellos? ¿Guardan vinculación con la comunidad? Checa tú, se me fuera o se va, afuera y me va
caso particular de ella, sus hijos no están ya, se fueron todos a trabajar en una colonia de menonitas que nosotros le denominamos, ya no están en su comunidad. Muchas gracias, juez Franco. Las preguntas por el tribunal han concluido. Quiero agradecer en nombre de la Corte la declaración presentada por doña Antonia Ramírez, que da elementos de información útiles para este tribunal, y por supuesto también quiero expresar a título personal y de la Corte nuestro reconocimiento al señor Felipe Jara, que generosamente nos ha ayudado en la interpretación, que sabemos que no es una traducción oficial, pero nos ha ayudado en la interpretación del guaraní al castellano y viceversa. Nuestras gracias por su apoyo. Señora Ramírez, puede retirarse, puede incorporarse al auditorio si así lo desea. Gracias, señor presidente, y lo he hecho como ciudadano paraguayo y no como funcionario del gobierno. Lo sabemos, muchas gracias. Vamos a llamar, señor secretario, al único perito que comparecerá en esta audiencia pública. Adelante. Fulgencio Pablo Balmaceda. Buenos días. Le solicito al señor perito manifestar ante la Corte su nombre. No lo escuché muy bien. Le solicito al señor perito manifestar ante la Corte su nombre. Fulgencio Pablo Balmaceda Rodríguez. Nacionalidad, Paraguaya. lugar de residencia. Asunción, Paraguay. Muchas gracias. El perito deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito que fue citado para informar al tribunal sobre la situación médico-sanitaria de los miembros de la comunidad, en especial sobre las causas de defunción de las personas fallecidas. Se informa al perito que, de acuerdo con el artículo 54 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictamen rendidos ante la Corte. Solicito al perito que se ponga de pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Tómese. Como está usted informado, señor perito, tiene la posibilidad de presentar, antes de proceder a las preguntas que pueden hacer las partes, de hacer una exposición libre de hasta 5 minutos sobre la materia objeto de su peritaje. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. El peritaje que he realizado lo he hecho entre fines del año 2002 y el 2003. Se refería exclusivamente a las condiciones sanitarias y de salud de la población que en ese momento se encontraba en la estancia Salazar, que estaba a un poco más de 300 kilómetros de Asunción, en la zona del Chaco. El Chaco es una región semidespoblada de Paraguay. Viven solamente 250.000 personas en esa región, que tiene más de 240.000 kilómetros cuadrados. Es una zona de poca población, en donde las distancias son enormes, llegar hasta esos lugares por falta de camino, Esta población se encontraba a la vera de una ruta de relativamente fácil acceso, pero siempre hubo problemas para el ingreso a la comunidad. Guardias armados que siempre
fácilmente, había que hacer largas negociaciones para llegar a entrar en la comunidad. Fue uno de los aspectos más llamativos cuando fui a esta comunidad para empezar mi trabajo. Luego me he ido en numerosas ocasiones durante todos estos años, pero eso fue una de las cosas más llamativas, que era muy difícil el acceso, era una hostilidad permanente del dueño de la estancia. En fin, el trabajo de llegar a la comunidad, ya uno se percataba del hacinamiento. Ellos estaban encerrados en un pequeño territorio por el dueño de la estancia de 4 hectáreas más o menos, donde había una canchita de fútbol alrededor del cual estaban organizadas las casas, un hacinamiento bastante importante, tanto de las casas como dentro de las casas, donde vivían generalmente en cada choza más de 10 personas. Al lado de eso se encontraba una laguna que también era una fuente de mosquitos, por ejemplo, que es uno de los problemas más graves que hay en el Chaco, por las picaduras constantes, por la molestia que causa. Ahí me olvidaba, la región generalmente en el verano, que dura más de 8 meses, la temperatura fácilmente pasa a los 40 grados, llega inclusive a 50 grados normalmente, en donde la necesidad de agua es muy importante. Esta comunidad no contaba, por supuesto, con agua potable, una fuente de agua potable, no contaba ni siquiera con letrinas adecuadas, y las condiciones en las chozas eran muy precarias. Las paredes eran de palma, los techos de palma, las camas, la mayoría eran hechas también de un tipo de palma que ellos llaman tacuarilla, que era lo que ellos llaman un sobrado, unos troncos donde ponían las tacuarillas estas redondas y tienen unos pelos que son un poco acolchaditos gracias a eso. Y esas condiciones, ¿no? Generalmente no contaban con muebles, no había mesas, no había un ropero donde guardar las ropas, contaba con utensilios muy precarios, 1 o 2 cucharas en una familia con 1 o 2 tenedores, no había televisión en ninguna de las chozas, algunos tenían radio. En fin, la parte más dolorosa tanto para la comunidad y a veces hasta para mí mismo fue recoger los datos sobre las muertes. Como sabemos, no hay lugares en donde se puedan inscribir los nacidos, ni mucho menos los muertos. Entonces solamente estaba en la memoria de la comunidad el recuerdo sobre estas personas. Entonces era muy doloroso por la misma cultura de ellos, de que nombraran muerto es tabú, porque hay la creencia de que ellos pueden transmitirle su enfermedad a uno, a los que están vivos. Entonces ellos suelen quemar la choza donde vivía el muerto y trasladarse a otro lugar. En esas condiciones en que vivían no podían hacer eso, solamente quemaban en forma simbólica ciertas cosas y desmantelaban la choza y lo mudaban a unos metros más allá. Todo eso también ya significaba un peso psicológico de que ellos no podían eludir la presencia del muerto. Pero con estos estudios de tantos años que he realizado, llegué a la conclusión de que ellos no lo nombran al muerto, pero sí lo recuerdan. Tanto de que es así que a los pocos años, cuando nace otro hijo, le ponen el nombre del muerto anterior, de la muerta. Y yo creo que es la forma de recordarle, sin nombrarle, pero sí lo siempre recuerdan. Y en el trabajo eso facilitó mucho, de que ellos recuerdan perfectamente cómo murió cada hijo. A veces hay confusión cuándo fue, en qué año, cuánto tiempo tenía, y eso se pudo salvar gracias a toda la comunidad que participaba en la recolección de estos datos. Gracias. Muchas gracias, señor perito, por su exposición. Ahora sí ya procedería que las partes pasen a formular sus preguntas, y lo haría en primer lugar la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señora comisionada, nos indica por favor qué integrante de la delegación formulará la pregunta.
Gracias, señor presidente. La doctora Carla Quintana. Buenos días, doctor Balmaceda. De acuerdo con su experiencia de visitar en numerosas ocasiones, como nos dijo, a la comunidad, ¿nos puede decir cuál era la situación de salud de los miembros de la comunidad? Si ellos tenían acceso a un médico ahí y cuando se enfermaban, ¿qué tenían que hacer? Bueno, del estudio que realicé, lo que más llamaba la atención es que muchísimas de las muertes que ocurrieron en la comunidad eran debido a causa de diarrea o de síndromes pulmonares, diríamos en general, que se complicaban al no recibir una atención médica adecuada, inmediata, y llegaban a fallecer por esas causas de deshidratación ya y de problemas ya pulmonares graves, evidentemente en los últimos días de su vida. Lo relatan muy bien, así como está mi informe. Eso. Y cuando pasaba esa situación que había niños, mujeres, hombres enfermos y querían acceder a un médico, ¿qué tenían que hacer los miembros de la comunidad? Bueno, los miembros de esta comunidad tenían una suerte, entre comillas, de que a 15 kilómetros de donde ellos se encontraban existía está todavía hasta hoy día una enfermera de origen inglés que hace un trabajo voluntario para toda la gente de la zona y recorre las comunidades vacunando, llevando algún tipo de alivio. Y además de eso, lo que podrían era trasladarse a 25 leguas, que actualmente se llama Irala Fernández, una población que está como a 80 kilómetros de este lugar, y ya la otra solución es llegar hasta Asunción, que queda a más de 300 kilómetros de la comunidad. Y en su opinión, ¿la enfermera que quedaba a 15 kilómetros podía solventar una emergencia como en un parto complicado o como en una emergencia con niños en estado muy grave? Ella no contaba era una enfermera voluntaria, contaba con medicamentos muy precarios que evidentemente no podía solucionar. Además no era una profesional médica capacitada para tratar casos graves, ¿no? Y ella lo que hacía era muchas veces con su propio vehículo trasladar a estos enfermos hasta el centro de salud de 25 leguas, más de 80 kilómetros de allí, que era el más cercano de todos. ¿Y esos 15 kilómetros que había, cómo los recorría la comunidad? Y bueno, lo que llaman de ocasión ellos, vehículos que pasaban, ellos le hacían para que le pararan y lo alzaran y lo llevaran. Pero no, normalmente no hay vehículos de colectivos, buses regulares, ¿no? Y menos todavía en aquella época de hace más de 8 o 10 años atrás, era mucho menos esta cantidad de vehículos regulares. Y en Salazar, cuando usted lo visitó, ¿la comunidad contaba con medidas para prevenir enfermedades? Ninguna, prácticamente. O sea, ya le hablé de que ni siquiera agua potable tenían, no tenían un servicio de letrina siquiera adecuado en donde poder eso, y se encontraban en ese pequeño pedazo. O sea, por eso yo hago un poco, recalcaba lo de las letrinas, que eran así letrinas muy precarias, que inclusive con grandes lluvias se desbordaban y cosas por el estilo, que era una situación muy difícil la que ellos sobrellevaban allí. ¿Cuáles eran las principales causas de muerte de los miembros de la comunidad según su experiencia? Encontramos diversos tipos, pero lo llamativo son justamente los niños que fallecen por causa de vómitos, diarrea y finalmente deshidratación, y también los que fallecen por los problemas pulmonares, ¿no? De que empiezan como un estado gripal que se va agravando con los días y finalmente fallece al no recibir atención médica. La mayoría de los que han fallecido están así, de que no han recibido atención médica en el momento, y eso en el caso de las diarreas o problemas pulmonares es generalmente curable si es que se hace el tratamiento en forma inmediata.
¿quiénes eran los miembros de la comunidad que se veían más afectados por estas enfermedades? Y los niños y ancianos fundamentalmente. ¿Tenían acceso a medicinas? Y lo que le podía proveer generalmente la enfermera esta voluntaria inglesa, o lo que había en el centro de salud, si es que llegaban, que llegaron a ir hasta esos 80 kilómetros hasta ir a la Fernández, pero también en forma muy precaria funciona el centro de salud de allí. Hay un solo médico que está en las 24 horas solo con su enfermera y muy precario es el centro de salud. Doctor Balmaceda, ¿nos podría por favor decir cuál es la relación entre las condiciones de desnutrición que tenía la comunidad con las enfermedades en su experticia? Y varias causas de la muerte podíamos afirmar de que ya la generalmente criaturas se encontraban con desnutrición por los síntomas que manifestaban. Por ejemplo, que eran gorditos pero no eran rosaditos, por ejemplo, y que generalmente eso es una hipoproteinemia, o los cabellos muy descoloridos, parece ya estar rubiecitos algunos por el descolorimiento del cabello, y también por generalmente las fisuras en las comisuras de los labios, que también es un signo evidente de falta de vitaminas y proteínas. De las entrevistas que usted hizo a los miembros de la comunidad cuando los visitaba, ¿surgió algún relato de muerte materna al estar dando a luz? Sí, hubo creo que 2 casos de muerte materna en este tiempo que habíamos investigado. ¿Las mujeres se trasladaban ya sea a esta enfermera que vivía a 15 kilómetros o a la ciudad para dar a luz, o daban a luz dentro de la comunidad? No, normalmente dan a luz en la misma comunidad. Hay que entender de que generalmente ellos tienen un sistema de salud que por las condiciones en que viven está muy deteriorada, el propio sistema de salud indígena, porque hay que tener en cuenta que ellos tienen mujeres que saben de parto, que saben llevar adelante un parto, que conocen de plantas medicinales, pero al estar restringido para ellos el acceso a ciertos lugares donde crecen estas plantas medicinales, su propio sistema de salud se encuentra deteriorado. Y en ese caso, que ellos que están acostumbrados a hacer primero los primeros pasos, ellos mismos a veces no tenían con qué hacerlo. Hasta la formación de los profesionales médicos internos, vamos a decir, dentro de la cultura de los chaqueños, se ve deteriorada al no contar con acceso a ciertos territorios, porque allí se encuentran sus plantas medicinales, sus árboles, sus lagunas, en donde ellos deben ir para obtener una capacitación, vamos a decir, para llegar a ser un chamán o ser un curador de las familias. Gracias, doctor Balmaceda. Otra pregunta. Para la comunidad, ¿cuáles son las consecuencias en su experiencia de esta desnutrición y la falta de asistencia médica? ¿Usted cree que esto se puede resolver a mediano plazo o se puede resolver rápidamente? Bueno, aquí lo que se tendría que hacer es algún plan de seguridad alimentaria fundamentalmente, que a corto plazo sí existen programas dentro del propio ministerio que sí tratan de suplir esta carencia. Como les decía, esta región está muy desprotegida al encontrarse lejos de centros poblacionales grandes, entonces es un poco difícil llegar hasta todos allí. Y yo creo que sí a mediano plazo se podría hacer algún plan de sustentabilidad alimentaria con cultivos o lo que sea, teniendo las tierras que deberían de tener. O sea, en un lugar adecuado es fácilmente lograr eso, porque ellos trabajan, conocen qué es lo que crece en la zona, saben qué animales cultivar,
podría ser muy factible eso. ¿Y usted nos podría decir si la desnutrición puede causar daños permanentes en las personas? Y bueno, generalmente uno nota por la baja estatura, generalmente es una de las más evidentes, y también la falta de una buena capacidad intelectual. Se sabe muy bien que todos los niños que no son bien alimentados adecuadamente hasta los 2 años tienen una capacidad intelectual muy disminuida, por eso justamente existen para ver algunos programas para la alimentación de niños hasta 2 y hasta 5 años inclusive, y de las madres también de poco peso. Muchas gracias, doctor Pablo Balmaceda. La Comisión Interamericana no tiene más preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Quintana. Doy el uso a la palabra a continuación a la representación de las presuntas víctimas. Puede proceder. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, doctor Balmaceda. Usted en el pasado ya ha hecho también otros peritajes respecto a casos indígenas ante esta misma corte. Respecto a lo que encontró en la comunidad Xamuk-Casek, ¿podría decirse que existen similitudes, digamos, con otros casos que usted examinó en el pasado? Sí, las similitudes son muy evidentes. Prácticamente hemos encontrado o confirmado, vamos a decir, todos los datos epidemiológicos que existen, que se manejan en Paraguay, en que la población indígena tiene peores coeficientes, vamos a decir, de salud que la población no indígena de Paraguay. Y eso pudimos comprobar con los estudios que realizamos en Xamuk-Casek, en Yaque-Axa y en Saboyamaxa. Ya. Usted habló de que le tocó el trabajo de relevar las muertes que le informaron los miembros de la comunidad. ¿Podría decirnos de cuántos casos hablamos y si esas muertes pudieron haber sido evitadas? Y eso yo llegué a recoger en el lapso de más o menos unos 20 años en que ellos estuvieron en muy malas condiciones, después que fueron siendo arrinconados, vamos a decir, en un espacio muy pequeño, que ocurrieron casi un poco más de 40 muertes con lo que últimamente ha ocurrido. Y como ya decía anteriormente, hay algunas enfermedades que sí se podrían haber evitado, o por lo menos algunos haber recibido una atención más adecuada. Por ejemplo, el caso de Tito García, que era un señor que tenía el mal de Chagas, que era un mal endémico de la zona, o sea, de toda América del Sur prácticamente, pero él jamás recibió una atención adecuada a su dolencia. Más bien fue un esfuerzo que hacíamos personas voluntarias para llevarle su medicación para que él siguiera ese tratamiento. Usted ya algo refirió respecto a la capacidad de la propia comunidad de atender algunas cuestiones de salud. En esas entrevistas y en ese trabajo de campo que usted realizó, ¿cómo usted expresaría, digamos, las posibilidades